en tu nombre. Gracias por la vida de cada familia que estamos hoy reunidos aquí. Gracias por tu misericordia, por tu favor. Hoy queremos pedirte todos juntos que puedas abrir nuestro entendimiento. Queremos pedirte todos los que aquí estamos, que queremos escuchar tu voz. Queremos que puedas sembrar la semilla de tu palabra en nuestros corazones y que pueda dar muchísimo fruto de bendición. Ayúdanos a darnos cuenta todas las necesidades que tenemos. Ayúdanos a darnos cuenta cómo como seres humanos tan vulnerables en medio de las circunstancias en nuestras vidas podemos desfallecer, podemos perder el rumbo en nuestras vidas. Pero hoy te pedimos que tu Santo Espíritu, tu palabra, pueda venir a nosotros y ayudarnos a enfrentar las circunstancias tomados de tu mano. Todo lo que se pueda levantar en nuestra contra para derribarnos, para destruirnos, nosotros podamos tomarnos de la fe, tomarnos de ti, depositar todas nuestras vidas en tus manos y ser levantados y fortalecidos en ti. Abre nuestro entendimiento y hoy abrimos nuestro corazón para que tú siembres tu palabra en nosotros y nos des vida, bendición de caminar en tu sabiduría todos los días de nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Usa mi vida, por favor, para poder compartir tu palabra y ser de bendición una vez más. Te lo pido con todo el corazón. Amén. Es imposible, es imposible que haya alguien aquí que no haya sufrido una injusticia. Y si hay alguien que no ha sufrido una injusticia, por favor levante su mano. Pero no creo conocer a alguien que durante su vida no haya recibido alguna injusticia. Todos, de una u otra forma, alguien nos ha tratado injustamente o hemos experimentado alguna injusticia en nuestras vidas. ¿Están de acuerdo conmigo? Quiero que leamos el Salmos 43:1. Dice: Dios mío, a ver, lean conmigo: Dios mío, hazme justicia y demuestra que soy inocente. Protégeme de los que no son tu gente fiel, de esa gente perversa y mentirosa. Hermano, hay muchas personas a nuestro alrededor que son perversos, que maquinan cómo hacernos daño, cómo abusar de uno. Hace algunos años vino una hermana y me contaba: pastor, sabe, hace poco contraté a una persona, tenía una cocina económica, contrató a una persona y estaba trabajando esta persona, pero con una mala actitud, la persona recién contratada, con una mala actitud y portándose de una forma negativa, y ya las demás personas que estaban alrededor, ya como que, ¿cuántos han visto personas que vuelven tóxico el ambiente? Por favor, no voltees al de lado. No, no es cierto. Hay personas que nada más por el hecho de estar ahí empiezan a poner rencilla y cosas negativas. ¿Están de acuerdo? Y esta hermana que había contratado a esta persona, de repente empezó a darse cuenta que pues ella era la persona que recién contratada y que se portaba de esa forma. Entonces se acercó y le empezó a decir: oye, mira, es que de verdad, si tú no estás conforme, pues casi, casi ahuecando el ala, ¿verdad? O sea, vele a buscar por otro lado. Pero por otro lado, vino otra hermana y contaba: pastor, acabo de contratar a una jovencita recién graduada, no voy a decir de qué carrera, pero se había graduado y la contrató. Y esa persona empezó en los primeros días a llegar normalmente a su trabajo, pero a los pocos días se reportó enferma y se reportó enferma y se reportó enferma. El caso es de que ya habían pasado 3, 4 meses y como en la empresa prácticamente no le pedían comprobantes médicos, o sea, confiaban en la persona, pues ya llevaba un ausentismo como de 40 días, en 90 días de trabajo. Y entonces la persona se le acercó y le dijo: oye, yo creo que tu condición de salud no es óptima para poder seguir en ese trabajo. Tal vez el trabajo haya algo que te está enfermando. Hermano, dice que la jovencita esta recién graduada se empezó a enojar. Y tanto la cocinera en el otro trabajo como la jovencita recién graduada en este trabajo
fueron inmediatamente a demandar a conciliación y arbitraje a los patrones. Y se levantaron y empezaron las multas. Llegaron con testigos falsos a decir que realmente recibían maltrato en el trabajo. Y bueno, se levantó un tema de justicia. Y ahí ven a los hermanos, a las hermanas orando y pidiéndole al Señor, porque se había levantado esta situación de injusticia en sus vidas. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes han visto situaciones así y personas clamar y pedirle a Dios porque de la noche a la mañana están envueltos en una mentira, personas que se han levantado en su contra tratando de destruirles. Hermano, yo los veo muy espantados. Bueno, no sé si ustedes no han pasado por algo así o no conocen a nunca nadie, pero saben, esto es la vida real, hechos de la vida real. Estas cosas pasan, hermanos, y tenemos que darnos cuenta que en la vida vamos a tener muchas injusticias y vamos a pasar por circunstancias muy complejas. Sabes, al mismo tiempo, no solamente hay injusticias por la vida laboral, también hay injusticias por lo que tú crees. A veces tú te levantas y empiezas a hablar de la palabra de Dios y parece que les empezarás a decir a las personas, enójense conmigo, ¿verdad? O peleen conmigo. Solamente por hablar la palabra de Dios o por empezar a confesar la palabra de Dios, se te levanta. A mí me bendice muchísimo conocer a un influencer que se llama Samuel Adrián. Es un joven que ustedes lo pueden seguir en las redes. Qué joven tan más valiente. Lo han atosigado, le han cerrado sus redes, le han hecho de todo porque ha sido un joven que ha permanecido hablando de la vida, de la familia, de la varonilidad, de la verdadera hombría, de la verdadera paternidad. Y tiene muchos videos de verdad buenísimos y hace muy buenas reflexiones. Me bendice mucho seguirlo, pero lo que me impresiona es toda la gente que habla cosas negativas en los comentarios hacia su persona. Entonces es una pequeña muestra de las injusticias sociales por o sea, tú puedes estar hablando de cualquier otro personaje, pero cuando empiezas a hablar de Dios y de sus principios, rájale, se te viene el mundo encima. Entonces, hay cosas que son socialmente correctas y hay personas que les gusta ir como que en la corriente de la sociedad. Y mira, si ya todo mundo dice que así es, pues ya dale así, hombre, ¿para qué vas a andar hablando en contra? Pero el pueblo de Dios y la palabra de Dios no tiene que irse en el río de la sociedad. Tenemos que permanecer firmes. ¿Cuántos dicen amén? Miren, una cosa, hay un término en la sociedad que se llama ser políticamente correcto. Ay, hermanos, o no tomaron café, o no desayunaron, o están dormidos. ¿Alguien ha escuchado el término políticamente correcto? Ah, yo creí que era de otro planeta yo. Es una frase muy común. Yo me acuerdo, ustedes saben, trabajé en una empresa de 5 millones de personas. Trabajamos en bueno, trabajaba yo en esa empresa, pero trabajar en un lugar con tanta gente, cuando es importante que tú tengas buenas relaciones con las demás personas, pero más allá, cuando estás en un área de ingeniería, pues que no cometas un error. Yo me acuerdo mucho que la jefa de mi jefe siempre decía, no te vayas a equivocar, porque como ingeniero la riegas una vez y estás muerto políticamente. Y me quedó muy grabada esa frase, pero también he visto cómo hay personas que con tal de no ser políticamente incorrectos o socialmente incorrectos, porque realmente no es como un tema de política o de gobernabilidad, sino es un tema de un ámbito social. ¿Están de acuerdo? Por el hecho de no ir con la corriente y querer ir en contra de la corriente, ves injusticias también. Ay, hermanos, creo que tienen mucho sueño hoy o está muy impactante esto, no sé qué pasa hoy. Pero bueno, hay mucha injusticia a nuestro alrededor. Ok, quiero que veamos Jeremías 22. Hay del que edifica su casa sin justicia. Van a sufrir, les va a ir mal. Salas de iniquidad, sirviéndose de su prójimo de balde, no dando el salario de su trabajo. Edificaré para mi casa espaciosas, salas airosas y abre ventanas y cubre el cedro y pinta de vellón. Reinarás porque te rodearás de cedro. Vamos a leer en lo que está en amarillo. Dice, no comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia y entonces le fue bien. ¿Por qué le va bien a una persona? Por hacer juicio
y justicia. Entonces le fue bien. Él juzgó a causa del afligido y menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí?, dice el Señor. Hay muchas personas que creen que sus papás o sus ancestros lograron grandes cosas porque son muy inteligentes, porque son muy capaces. No, no, no. La palabra del Señor dice que a las personas nos va bien por ser justas, por hacer justo juicio, por cuidar a las personas necesitadas. Hermano, tienes que darte cuenta, hay un mundo alrededor que está buscando cómo se aprovecha de ti, ya sea porque tú seas el patrón o porque seas el empleado. Hay personas que tratan de humillar a sus empleados y de sacarles lo más que puedan. No solamente hay injusticias en los empleadores, sino también hay injusticias en los empleados. La corrupción como tal no es un tema de condición financiera ni de condición política, es una condición del corazón sin Cristo. A ver, voy a darles chance, los noto muy impresionados. Va de nuevo. La condición del corazón, la corrupción del corazón no es una condición económica ni es una condición política, es una condición de la ausencia de Cristo en el corazón del hombre. No, todavía como que les falta. No los noto muy convencidos. Hay unos que están bostezando ahí como que no tomaron cafecito. ¿Mande? A ver, pónganse de pie porque los noto muy dormidos hoy. Vamos a levantarnos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que tú te muevas en medio de nuestro servicio, que tú despiertes el espíritu de tu iglesia y que nos hables profundamente el corazón. Ayúdanos, Señor, a levantarnos, a recibir tu palabra. Y si hay personas que hoy están pasando por un proceso de injusticia, llénanos, ayúdanos y háblanos a todos los que aquí estamos, Señor. Te lo pido con todo el corazón en el nombre de Jesús. Dale un aplauso fuerte al Señor y toma tu lugar, por favor, nuevamente. Hermanos, todo lo que estoy queriendo externar es que cuando vivimos en injusticias, hay personas que también se sienten muy desvaloradas. Cuando las personas están hablando en tu contra, te están dando hasta por debajo de la lengua, tú te das cuenta, bueno, pues las personas empiezan a perder su valor como personas y muchas veces la identidad. Es lo que pasa a muchos jóvenes. Muchos jóvenes hoy ya no saben ni cómo actuar, no saben ni cómo responder, ya no saben ni qué, porque digan lo que digan, ya les cae. ¿Cuánto les ha pasado ser víctimas de bullying o de críticas solamente porque un día tú hablaste acerca de Jesús y ahí están duro y dale, duro y dale? Entonces, hermanos, hay personas que empiezan a perder su valor, empiezan a perder su identidad, pero lee conmigo. Así que nosotros no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. ¿Quiénes somos? Conciudadanos de los santos, miembros de la familia. Dale una fuerza de palmas al Rey. Somos la familia de Dios, somos los hijos de Dios. ¿Cuántos lo creen con todo su corazón? Mira, las personas que no conocen lo que significa esta vida de familia en el Señor o la identidad en el Señor, viven viendo al mundo con tristeza, viven viendo al mundo sin esperanza y viven viendo a las personas de cómo se aprovechan de los demás. El que no tranza es porque no ha vivido en México. No, no es cierto. Pero hay personas que se dan cuenta que todos alrededor, no sé cuántos caminan así en el metro en la Ciudad de México o van caminando por la Ciudad de México, a ver qué ratito te bolsean. Yo me acuerdo que cuando caminaba en la Ciudad de México, yo iba así, a ver quién se acercaba, porque tantos escuchar historias de que ni cuenta se daba que les sacaban le navajeaban la bolsa, le sacaban todo y ni cuenta. De hecho, asaltaron a mi mamá hace muchos años, me cuenta cuando me llevaba, o no sé si a mí o a mi hermano, y en el camión, y por abajo con una gilet le abrieron la bolsa y le sacaron todas sus cosas y nada más quedó con el chamaquito. Entonces, hermanos, tenemos que darnos cuenta
que hay muchas circunstancias a nuestro alrededor de injusticias y que hay personas que han sufrido esas injusticias, pero ellos no se están quedando, ay, sí, que Dios lo perdone. No, están viendo ver cómo se las pagan. Y entonces empieza un corazón de violencia, empieza un corazón de coraje y muchas veces nosotros terminamos pagando los platos rotos. Las personas empiezan a actuar en contra de nosotros. ¿Están conmigo? Digo conmigo, pero Jesús. Pero el Señor pone en nosotros su vida. Él dijo en Juan 10:10, el ladrón vino a robar, matar y destruir, mas yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Hermanos, ¿qué significa la vida en abundancia? Pues es aquella vida que el Señor nos da, donde enfrentamos el mundo entre todas sus dificultades, entre todos sus problemas, entre todas las adversidades, sabiendo que Él está con nosotros, que Él no nos va a dejar y que cuando el enemigo se mete para robar, pues el Señor nos puede restituir. Está la historia de Job, cómo perdió tanto y el Señor le restituyó el doble. Entonces muchas veces nosotros nos podrán hacer, nos podrán robar, pero el Señor es fiel, el Señor es bueno, el Señor es todopoderoso y tarde o temprano vendrá la abundancia del Señor, la bendición del Señor para restaurar todas las cosas. Bueno, pero también hemos visto personas que dicen, ay, pastor, yo ya tengo 40 años y nada más no veo la justicia de Dios. Bueno, es que hermanos, la justicia de Dios no solamente se ve en el ámbito terrenal en esta tierra. ¿Cuántos conocen la historia del rico y Lázaro en Lucas capítulo 16? Por cuestiones de tiempo no la vamos a leer, pero ustedes lo pueden leer en su casa. Cuenta la historia de un hombre que tuvo placeres, riquezas, todo lo que quiso durante su vida. Y en las afueras, en la calle, había un mendigo que buscaba por lo menos las migajas de lo que caía. Pero este hombre, mendigo en las calles, no defraudó a nadie, no lastimó a nadie, no caminó en deshonra al Señor. Y murieron las dos personas el mismo día. Y dice que este rico partió al Hades, donde estaban las llamas de fuego. Y el Lázaro mendigo partió al seno de Abraham, a un lugar glorioso en la presencia de Dios. Y por alguna circunstancia, aunque la misma Biblia dice que hay un abismo que los separa, tienen un diálogo. Y este hombre rico le empieza a decir, Abraham, padre Abraham, por favor, dile a Lázaro que tan solo moje la punta de su dedo y me toque la lengua porque me estoy quemando en estas llamas. Él le dijo, no, nadie puede pasar del abismo de separación entre el Hades y este lugar. Bueno, le dice el rico, por favor, ayúdame a decirle a mis hermanos, a mis familiares, que se arrepientan, que vengan a tus pies. No, ya tuvieron a Moisés, a los profetas, a la palabra, a ellos los tienen que escuchar. Ni por más que regrese un muerto a la vida, les van a creer. Hermanos, Dios es fiel. Dios es misericordioso. Pero solo tenemos el tiempo de esta vida para arrepentirnos. Un tiempo muy cortito, pero que podemos vivir en esta vida también como en el cielo o como en el infierno. Hay personas que sufren un infierno en esta vida. Pero es importante que nosotros sepamos que los hijos de Dios, tarde o temprano, veremos la justicia del Señor a favor de sus hijos, a favor de los que creen en Él y de los que confían en su justicia eterna. ¿Cuántos le dan una ofrenda de palmas al Señor? Señor es justo y compasivo. Nuestro Dios es todo bondad. Él es bueno. ¿Están de acuerdo conmigo? Él seca tus lágrimas, te da fuerzas en la debilidad, es tu defensa ante la injusticia, tu sostén en la dificultad, tu paz en la tribulación, tu consuelo en el dolor y el aliento en tu desesperanza. ¿Hay alguien que pueda creer esto esta tarde? ¿Alguien que pueda tomarse de la justicia del Señor y de creer que Él está con nosotros para levantarnos, para ayudarnos? Hermano, hay personas que han perdido el ánimo, hay personas que han perdido el deseo de continuar en la vida por tanto
lamentable por tanta injusticia, por tantas condiciones. Qué bueno que viniste hoy. Ahora sí, volteate con el que está a tu lado y dile: te animo a seguir adelante, te animo a echarle los kilos, te animo a volver a creer en el Señor. Motivémonos, dice la palabra, los unos a los otros para levantarnos y fortalecernos en medio de tanta maldad. Quiero que leamos juntos la proposición. Debido a que de una u otra forma vamos a recibir injusticias en nuestra vida, vemos que hay personas que buscan enfocarse en ser socialmente aceptados sin valorar a las personas. Por tal motivo, hay personas que han perdido su valor e identidad, lo que conlleva a no comprendernos y a solo ver lo negativo de la vida. Vamos a leer juntos, ¿les parece? Debemos enfrentar la vida confiando en la justicia de Dios, valorándonos por lo que somos en Cristo, llenos de compasión y esperanza en la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y de ahí nace el título del mensaje de hoy: confía en la justicia de Dios. En medio de un mundo injusto, hay un Dios que es Padre nuestro, nos levantará. Punto número 1: confía en la justicia de Dios aun cuando la injusticia terrenal te daña. Hechos capítulo 16. Cuando se hizo de día, ¿alguien se acuerda de la historia los domingos anteriores? Había habido donde te agarró el temblor, les agarró un buen terremoto a Pablo y a Silas. Estaban en la cárcel. ¿Y alguien se acuerda por qué los habían metido en el bote? Porque echaron fuera un demonio. Una jovencita, ¿se acuerdan? Esclava de unas personas con mucha lana, que ella tenía un espíritu de adivinación, y este espíritu de adivinación era muy buscado por la gente de Filipos en toda Macedonia, al grado que había una mujer que era llamada la pitonisa central, porque amaban al Dios de la adivinación, y era un acto político fundamental. No sé si es mera coincidencia lo que ha pasado en los inicios de gobierno en las últimas dos administraciones, pero algo así, hagan de cuenta, que invocaban a los espíritus y buscaban aquí como tipo brujería para poder buscar la dirección de la adivinación. Era un acto político social común en Filipos hace 2000 años, y debido a que esta jovencita esclava estaba duro y dale, tratando de sacar ventaja, diciendo que ella sí sabía que Pablo y Silas eran siervos del Señor, ¿se acuerdan? Pablo se voltea, reprende al demonio, y los patrones se pusieron bravos. Algunas mujeres dan testimonio de, no, no es cierto. Algunas personas en este día son bravas, bien enojonas. Pero algo así pasó con los patrones de esta jovencita. Y no se preocuparon mucho por la joven. Se preocuparon porque la joven ya no adivinaba. Es más, cuando la muchacha ya no les daba dinero, la corrieron, no les importó nada. Lo único que estaban enojados es que ya no tenían más dinero. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Y hoy seguimos viendo cómo hay circunstancias injustas, hay circunstancias de las personas que están buscando la avaricia y la codicia, que destruyen y lastiman a la sociedad. Pero hace 2000 años, estas personas que tenían mucho dinero, alguna especie de empresarios de hace 2000 años, fueron a buscar a las autoridades de Filipos y terminan metiendo a la cárcel a Pablo y a Silas. ¿Sí recuerdan toda la historia? Quiero que sigamos leyendo, y dice: enviaron, perdón, los magistrados, diga conmigo, los magistrados, los que hacen justicia, los de la Suprema Corte de Justicia, esos, enviaron a los cuicos, no, no es cierto, a los oficiales, a decirles: hey, díganles que suelten a esos muchachos, esos hombres ya. Entonces el carcelero vino con Pablo y le dijo: hey, dice el jefe, el mero mero de la Suprema Corte, el magistrado, que pues que sean puestos en libertad y que se pueden ir. Vayan en paz. Diga conmigo: pero Pablo, después de azotarnos públicamente sin ser condenados, ahora nos echan a escondidas.
Hermano, habían encerrado a los apóstoles injustamente y por alguna situación que no hay una claridad en las escrituras, de repente nada más los corren. Les dicen, no, ya se pueden ir, no, no pasa nada. Mira, hay personas que están tratando de tapar el sol con un dedo. Están tratando de ocultar cosas que no hacen bien, pero tarde o temprano todo sale a la luz. Entonces, estas personas no tenían por qué haber metido a Pablo y a Silas a la cárcel. No, no tenían ningún comprobante más que, digan conmigo, quedar políticamente bien con estos empresarios. Si pasa hoy es mera coincidencia, pero algunos magistrados buscando complacer a los que tienen lana. Hermanos, yo no sé, pero hay muchas circunstancias que empiezan y que vienen como injusticias a la vida. Y tú dices, pero ¿cómo es posible? Yo no sé cuántos de ustedes han enfrentado una circunstancia y tú dices, pero ¿por qué hasta en la cárcel me toca a mí? Le estábamos contando y bueno, ni modo, tengo que ser el testimonio de nuestra hermana Andy. Saliendo de la iglesia hace como 2, 3 meses, iba ya en Wixla, ya a punto de llegar a su casa, y ella iba en el sentido de la avenida con la preferencia, cuando de repente una moto se estampa en la puerta del copiloto, sale volando el muchacho totalmente alcoholizado y drogado. Y lo primero que hace la hermana Andy fue marcarnos, marcar a su hermano, marcarme a mí. Pastor, estoy pasando por esto, por favor, oren por mí, se va a morir esta persona, no sé qué. La hermana Andy estaba de verdad muy movida en ese momento. Nos pusimos a orar con todo el corazón, pero ya toda la historia, el tema es que en la noche tienen detenida a la hermana Andy. No durmió muy calientita, que digamos, y tuvo que pasar 2 noches detenida. Estaba esperando el príncipe azul, pero no llegó. Llegó después, pero ustedes saben la historia. El caso es de que El caso es de que cuando la hermana Andy me habla mi pastor, yo dije, ¿cómo? Pero si tú, ¿cómo que tú estás? No, 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 ahorita me esperas, Andy. Ahorita cuelgo contigo y le hablo el de asuntos religiosos y le hablo al hermano aquí no, 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 ¿cómo van a tener a la hermana Andy si ella iba bien y la tienen ahí detenida? No, ¿cuántos se enojan por eso? ¿Cuántos se enojan juntamente conmigo? Digan amén, no, no es cierto. Eso es broma. Pero ¿cuántos nos exaltamos cuando vemos esas injusticias? Y me acuerdo que mi hermana Andy me dijo, pastor, las personas me están tratando bien. Y esto es parte del tema judicial y de las leyes que se tienen que cumplir. Me dejó mudo y tenía toda la razón, pero hay veces que nos exaltamos, hermanos. Y bueno, solo yo, hermano, no se preocupen, solo yo, así me pasa a mí. Ahí voy a orar, oren por mí. Quiero que me acompañen. Vamos a leer Romanos 12 ahora sí, porque los veo muy impactados por mi testimonio. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén esta tarde? Dale una ofrenda de palmas al Señor. Él es el que pelea nuestras batallas. Él es el que pelea nuestras batallas. Hermanos, sin embargo, hay algo que a mí no me cae el 20. ¿Por qué no Pablo dijo, ya, hombre, vámonos? ¿Por qué no Pablo simplemente salió de la cárcel y dijo, ay, qué bueno, ya, ya?
Hay alguien que le surge la duda igual que a mí, ¿por qué Pablo va a decir, y por qué ahora me quieren sacar al secreto? A ver, ¿ustedes se acuerdan quién era Pablito antes de haber recibido al Señor? Era Saulito. No, no es cierto. Saulo de Tarso. ¿Cuál era el trabajo que hacía Saulo? Meter el bote a los cristianos. Él, su función, él sabía todo lo que el imperio de Roma decía y cuáles eran las cláusulas para meterlos al bote. Se las sabía al derecho y al revés. ¿Cómo el apóstol Pablo no le ganaban en leyes? Saludos, hermana Arceli. No le ganaban en leyes, ¿verdad? Sabía que las personas conocían la ley, pero él se la conocía mucho mejor. Entonces, yo supongo, no hay una indicación bíblica, pero yo creo que el apóstol Pablo dijo, me quieren hacer una trampa aquí, me quieren sacar a escondidas. Y tal vez más adelante nos van a acusar de que nos escapamos nosotros. Yo no sé, pero yo vengo a decirte algo de lo que sentí en mi corazón compartirte. Nunca salgas de los problemas legales por atajos o por cosas incorrectas. Cumple las leyes, hazlo todo derecho delante del Señor. Mira el testimonio de nuestra hermana Andy, permaneciendo aún en las injusticias de lo que no debiera de ser, pero cumpliendo las leyes al pie de la letra, porque tarde o temprano los caminos alternos, las tranzas, las rutas, vamos a tener consecuencias tarde o temprano. Solo hay una forma de hacer las cosas, en lo correcto, en la justicia y en la verdad, para honra y gloria de Dios. Es como tú y yo tenemos que vivir todos los días de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Debemos enfrentar las injusticias de la vida tomados de la mano del Señor, aunque la sociedad se levante. Hay personas que buscan tapar el sol con un dedo para arreglar las cosas. Nosotros tenemos que reconocer y aceptar nuestros errores también. Hacer las cosas medio bien o no tan bien, tarde o temprano, pueden haber trampas ocultas que nos harán sufrir. Vamos a leer juntos. Debemos enfrentar las injusticias que recibimos en la vida, tomados de la mano del Señor, sabiendo que a su debido tiempo Dios hará un justo juicio. Él es un padre que pelea la batalla de sus hijos hoy y siempre. ¿Cuándo dicen amén? Dale fuerte el aplauso al Rey. Él es bueno. Aleluya. Punto número 2. Confía en la justicia de Dios, así encontrarás tu valor y tu identidad. Ahora voy a leer una parte que omití para poder explicar este punto. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin ser condenados, diga conmigo, siendo ciudadanos romanos, ahora nos echan en la cárcel. Y ahora nos quieren sacar a escondidas. Pero no. Ahora que vengan los magistrados a sacarnos de la cárcel, y entonces los policías o los oficiales informaron de estas palabras a los magistrados, quienes por 5 poderosas razones, al oír que eran romanos, se fueron a ellos y les pidieron disculpas. Mira, me llama tanto la atención que la palabra miedo que viene ahí es la misma que aparece como temor. El temor al Señor es la misma palabra que sintieron los magistrados, el temor de las consecuencias que les podría venir por el simple hecho de haber deshonrado a un ciudadano romano. Pero ahora resulta que solamente por ser el ciudadano romano sí se sienten mal, pero no por haber hecho una injusticia a una persona cualquiera. ¿Te das cuenta cómo en el mundo hay acepción de personas? Hay personas que para algunos valen más que otros, y nosotros tenemos que aprender a valorar a todas las personas de la misma manera. Ay, a ver, yo esperaba más o menos. Todos debemos de aprender a valorar a todas las personas de la misma manera. Sean en un poder político, sean en un poder económico o no, cualquier persona tiene el derecho a ser respetada y honrada y tomada en cuenta con el mismo valor como ser humano. Hermano, quiero hablarte de la humanidad y del valor y el respeto a la vida humana.
todos nosotros debemos de tener ese valor en nosotros. No debemos de callar a nadie. Podemos no estar de acuerdo y respetar a las personas, pero también nosotros merecemos respeto. Especialmente cuando caminamos de la mano del Señor. Los hijos del Señor también tenemos el derecho a hablar, el derecho a opinar, el derecho a expresar nuestra fe y nuestras convicciones. Nosotros no tenemos por qué caminar con las corrientes del mundo ni con las ideologías del mundo. Tenemos el derecho también de decir que nosotros creemos en Dios, que viviremos conforme a la voluntad de Dios. Y en algún momento hay personas que ya no tienen temor de atacar a la iglesia, ni de acabar con la iglesia, ni de tratar de destruir a la iglesia. Pero hermanos, tarde o temprano vendrá la justicia del Señor. ¿Están de acuerdo conmigo? Mira, ahora sí quiero que vayas a 1 de Pedro 1. Dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. ¿Cómo juzga el Señor? Por la obra de cada uno. Él no hace acepción de personas. No hay personas más valiosas que otras delante de Dios. Entonces a nosotros nos tenemos que conducir en temor todo el tiempo de nuestro caminar o de nuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir. A ver, hermanos, quiero que leamos juntos. La cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermano, el Señor te compró a ti y me compró a mí a precio de sangre. Tú vales la sangre de Cristo. Nunca te demerites, nunca te sientas menos, nunca te sientas destruido y desvalorado por hablar la palabra del Señor, porque cuando tú hables la palabra, cuando tú prediques la palabra, tarde o temprano vendrá una transformación en la sociedad, y tarde o temprano el Señor levantará tu cabeza. Cuando otros te humillen, Dios te levantará. Cuando otros hablen en tu contra, el Señor levantará tu cabeza, el Señor levantará tu testimonio. Tarde o temprano saldrá el sol de la mañana, resplanderá el sol del Señor sobre tu vida y mostrará tu testimonio y tu corazón delante de Él, a tu familia y a las personas que te rodean. Hermano, tarde también o temprano vendrá el temor del Señor sobre la sociedad. Ustedes pueden ver ahí en 2 de Crónicas, también en capítulo 14, en el capítulo 17, cayó el pavor del Señor. El día que se metan con la ira de Dios y se encuentren con la ira del Señor, ahí van a ver que no es, ay, tu Diosito. No, hombre, ahí van a ver. Sobre todos los reinos de la tierra. La tierra tan solo es el estrado donde posa sus pies el Señor. Él es todopoderoso y tarde o temprano establecerá su juicio, su rectitud y su gloria en medio de nosotros. ¿Por qué Pablo entró a la cárcel entonces? Si Pablo sabía las leyes, si Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, ¿por qué no se les atrevió, por qué no se les salió decirles en ese ratito, tú me tocas un pelo y te metes con el César? Si se te ocurre pegarme con el látigo, te vas a meter con el emperador. ¿Por qué Pablo no se defendió siendo ciudadano romano, sino que se está defendiendo hasta después de todo lo que le pegaron con el látigo y la cárcel? No lo sé, hermano. No hay ninguna explicación en la Biblia o alrededor para explicar qué fue lo que Pablo pasó. Pero hay veces que tú y yo nos quedamos sin argumentos, nos quedamos espantados, nos quedamos asustados, no sabemos ni qué hacer. Hay momentos donde tal vez el Señor lo que quiere es que tú y yo pasemos por las injusticias. Hermano, no entiendo por qué Pablo no se defendió antes, pero lo que sí sé es que tú y yo hemos pasado por injusticias. Pablo pasó con una injusticia. ¿Con qué propósito?
salvar al carcelero y a su familia, llevar el evangelio a una familia, cantar con cánticos de alabanza en medio de la cárcel, darnos un testimonio 2000 años después de cómo enfrentar las tribulaciones, de cómo enfrentar las injusticias. Y hoy tal vez tú y yo estamos pasando alguna injusticia porque alguien será salvo, alguien conocerá un testimonio de fe, alguien verá la mano poderosa de Dios levantando tu vida y trayendo un legado de bendición a tus hijos y a tus generaciones, que hoy tal vez no lo podemos ver, hoy tal vez no lo podemos comprender. Pero si el Señor lo está permitiendo, hermano, solamente tómate de la mano del Señor y dile: el propósito, di conmigo, el propósito de mi vida en la fe es la salvación de almas y la vida eterna de otros. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor con todo el corazón. Todos valemos por el simple hecho de ser seres humanos. ¿Están de acuerdo? Los que aceptan a Jesús valen la sangre de Cristo y son hechos hijos de Dios. Y si detectas un ataque del enemigo que está atacándote, o personas en la injusticia, tarde o temprano removerá la tierra el Señor, hará el terremoto que tenga que hacer, moverá y pondrá en orden todas las cosas, porque Él es un juez justo. Hermano, todos los que han recibido a Jesús en su corazón, quiero que lo leas conmigo, han sido comprados a precio de sangre, y ese es nuestro verdadero valor. Somos nación santa, real sacerdocio, hijos de Dios, y siempre veremos su fidelidad. ¿Cuántos lo creen con todo el corazón? Punto número 3, y quiero ir terminando. ¿Me ayudas, hermano, porfa? Confía en la justicia de Dios, a veces cediendo para ser parte de la solución. Hermano, está bien que las personas no nos entiendan a nosotros, pero nosotros sí tenemos que vivir entendiendo al mundo sin Dios. Ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen. A ver, como que les moví muy fuerte el tapete, pero vuelve otra vez. Está bien que el mundo no te entienda a ti, pero lo correcto es que tú y yo sí entendamos a las personas que no tienen a Cristo en su corazón. Que comprendamos que ellos van a actuar en contra de la voluntad de Dios. Que comprendamos que van a ser injustos. Que cuando te peguen en la mejilla derecha, tienes que estar listo para la izquierda, porque te van a volver a dar. No creas que ya porque se te puso inflamado ya no te van a dar otra vez. No. Así es la vida. Esa es la realidad. Lo que hemos vivido por años. La gente ofendiendo, lastimando, porque no tienen a Cristo en su corazón. Por eso no hay cosa más grande que pueda venir dentro de la sociedad humana, que las personas reconozcan a Jesús y tengan temor de Dios, de ofender y lastimar a su prójimo, que aprendan a amar a la sociedad, que aprendan a amar a las personas. Hermano, el tema de la violencia y la corrupción no es un tema ni económico ni político, es un tema de la ausencia de Cristo en el corazón de las vidas. No tiene que ver los partidos políticos, ni la clase política, ni la clase económica, ni la clase gubernamental, ni la clase, todo lo que tiene que ver con la policía, el ejército. No, tiene que ver con la ausencia de Cristo en el corazón de las almas. Solo cuando Cristo reina encontramos justicia y rectitud. Entonces tú y yo tenemos que vivir con este conocimiento, con esta sabiduría. Entonces, ay, ¿por qué me está pasando esto? Porque no hemos predicado a Cristo. Porque esas personas todavía no han recibido al Señor. Después de sacarlos, dice, les rogaron, los magistrados les rogaron: váyanse, por favor. No saben qué problema para nosotros es que ustedes estén aquí. Los magistrados tenían un problema, era socialmente o políticamente incorrecto que Pablo y Silas permanecieran en Filipos, y les piden: váyanse, por favor, los dejamos en libertad, pero por favor váyanse, porque nosotros tenemos un problema que no podemos resolver con este empresario. Entonces, después de salir de la cárcel, ¿a dónde fueron? Fueron a la casa de Lidia. ¿Se acuerdan Lidia? La primera persona que recibió a Cristo en Filipos de este viaje misionero. Y habiendo visto a los hermanos, les exhortaron y luego partieron. Hay veces que nos toca ser parte de la solución en medio de las injusticias.
Hay veces que nos va a tocar quedarnos callados o nos va a querer decir, bueno, pues no hay otra forma de medio calmar las aguas. Y hay veces que a ti y a mí nos va a tocar enfrentar dificultades. Pero esto va a prevalecer mientras no hayan siervos del Señor. La mies es mucha y los obreros son pocos. Las injusticias y los problemas sociales prevalecerán mientras no se levanten más personas del pueblo del Señor a hablar de su amor, a hablar de su bendición, a compartir del evangelio. A ver, debemos de orar para que todas las personas se conviertan. Sí. Pero antes de orar para que las personas se conviertan, primero tenemos que orar para que hayan personas que les prediquen a las personas y se conviertan. No son varitas mágicas, lo hemos hablado los domingos anteriores. Mientras la palabra del Señor no sea predicada, no hay salvación ni por parentesco, ni por compadrazgo, ni por amistad. La salvación es por la fe en la palabra y en el evangelio, y en que Jesús es Dios, el Padre entregó a su Hijo, y que tenemos a Dios Espíritu Santo entre nosotros. Hermanos, ¿cuántos están listos para seguir compartiendo? ¿Cuántos están listos? ¿Cuántos hoy van a ser el fruto de la oración del Señor Jesús en Juan 17? Padre, oro por obreros. Esa fue la oración del Señor. Y quiero terminar esta tarde invitándote a que te pongas de pie conmigo. Y quiero que recordemos esta historia de David y Abigail. ¿Cuántos se acuerdan del rey David viviendo en persecución injusta, viviendo en el desierto? Bueno, voy a contarles un poquito. David, el que fue rey, no el de las mañanitas, pero que se acuerdan de las mañanitas, pero David fue perseguido por el rey Saúl injustamente por muchos años y vivió en destierro en el desierto. Y él iba con 400 guerreros. Eran muy valientes, cuentan las escrituras. Y de repente se quedaron sin provisiones. Pero ellos habían estado acampando cerca de la casa de Nabal, esposo de Abigail. Y de repente David mandó a unos jóvenes, 10 jóvenes, les mandó a decir a Nabal: oye, nosotros les hemos ayudado. Nosotros cuando han pasado por aquí les hemos apoyado, les hemos dado comida. Ahora nosotros no tenemos. Diles que por favor nos apoyen. Y cuando llegan los jóvenes con Nabal, se levanta Nabal. Y ustedes solamente porque oyeron que yo estaba rasurando a las ovejas, solamente porque vieron que tengo dinero, ahorita vienen a buscarme, ¿verdad? Pues ahuecando el ala, haga de cuenta, tapachultecamente hablando, y los corrió. Y cuando llegan con David los muchachos, David se puso rojo de coraje. Ahorita me las pagas. Nosotros les dimos comida, nosotros les ayudamos. Con que no me va a querer ayudar. Agarren su espada todos y envainan las espadas. Y alguien le va a contar a Abigail, la esposa de Nabal, y le va a decir: ¿qué crees? ¿Qué crees? El ejército de David se levantó y va a venir a matar a todas las personas aquí de los que vivimos bajo el techo de Nabal. Entonces Abigail agarra rápido comida, se entera que andaban necesitando comida y agua, y se va rápido y se encuentra a David en el camino y se postra ante él y dice: Señor David, por favor, perdone la necedad de mi marido. Y le empieza a pedir disculpas y le empieza a decir: mire, yo entiendo lo que está pasando, comprendo que usted está bravo, comprendo que nos quiere atacar, pero le pido que sepa que hay personas que nos humillamos y reconocemos su ayuda. Y hoy vengo en son de paz y tratar de establecer que no se derrame sangre por esta situación. Y David se la queda viendo y dice: qué mujer tan sabia, qué palabras. Me había cegado del coraje, pero tienes razón.
Y entonces David se detiene, acepta la ofrenda que trae Abigail y se regresó Abigail a su casa y encuentra a su marido bien jarra, después de la quincena echándose trago, después de que había tenido mucho dinero, despilfarrando el dinero del trabajo, bien jarra. Dice la Biblia que ya que se le pasó, estaba la cruda realidad, ¿no es cierto? Le cuenta a Abigail y le dice: ¿estuviste por esa decisión de lo que les dijiste a los muchachos? Nos iban a venir a matar a todos. Y le pegó el susto que le da un derrame cerebral y ahí queda muerto el esposo. Le dio un derrame cerebral, quedó como piedra y murió Nabal. Hermanos, tenemos que darnos cuenta en esta historia que nosotros tenemos que dejar las cosas en las manos del Señor y no actuar en coraje, en ira, no actuar impulsivamente. Tenemos que ser sobrios y pensar como Abigail, ser como esta mujer que busca comprender la situación, que busca meterse a ver cómo uno es parte de la solución y no le mete más leña al fuego. ¡Ay, ya! No, no, no. Buscar la sabiduría de Dios y encontrar en Él la paz, la tranquilidad, la bendición del Señor. Es necesario aprender que las personas no tienen a Cristo y no actuarán bien. Busca resolver las situaciones siendo parte de la respuesta y de la solución. ¿Están conmigo? Debemos motivar a los hermanos a perseverar en la fe. Debemos de motivarnos unos a los otros. Todos damos testimonio de haber enfrentado un momento difícil. Yo ya les conté cómo me puse con lo de Andy. Todos nos ponemos en algún momento exacerbados, pero tenemos que venir a los pies del Señor, pensar con calma y decir: Señor, ayúdanos a actuar y que seas tú, Señor. Que seas tú, Señor. Por medio del amor de Cristo podemos ver con ojos de misericordia al mundo, buscando ser parte de la solución, entendiendo que el mundo necesita del Señor para vivir en la bendición que solo Dios nos da. ¿Cuántos dicen amén? Levanta tus manos y dile: Señor, quiero que me hagas sabio. Quiero que vengas a mi vida y me ayudes a darme cuenta que tuya es la batalla. Que cuando alguien se mete conmigo, se mete y toca la niña de tus ojos, te lastima, te daña. Y que tú eres un Dios bueno, un Dios fiel, y que para siempre es tu misericordia. Oramos, Señor, para que puedas obrar en medio de